Bienvenidos y bienvenidas a Pilas con el Agua. Hoy tenemos un invitado especial desde el municipio de Barichara, a Fulgerma Ortiz Jaimes, presidente de la Asociación de Suscriptores Aguas Nuevas de la Vereda Santa Elena, quien nos viene a tratar un tema muy importante de alguna práctica ancestral que se conoce como la siembra y cosechas del agua. Fulgerma, bienvenido a Pilas con el Agua. Muchas gracias por la invitación y claro que sí, aquí estamos dispuestos a ver qué podemos aportar. Bueno, Fulgerma, cuéntenos qué es cosecha del agua, cómo se cosecha un agua. Bueno, la cosecha del agua es una práctica que se viene realizando en nuestro municipio ya desde hace mucho rato porque nuestros abuelos la iniciaron y es el recoger el agua para los tiempos de sequía, ¿no? Aprovechar las lluvias que se generan en ciertos tiempos y depositar esas aguas y aprovecharlas en los tiempos de verano ya sea para consumo humano, para los animales o para la huerta. En algunas partes alcanza para la huerta. Bueno, usted nos habla que viene de sus abuelos, o sea que esto viene desde hace muchísimos años. ¿Cómo se inició este tipo de estrategia para hacer la captación de las aguas lluvias? Claro que sí, viene desde mucho rato porque yo conocí los primeros canales que conocí yo, los hacían con guauda y eran nuestros abuelos que eran muy recursivos, ¿no? Entonces la guauda se presta para esto y rajaban la guauda y con eso hacían los canales y empezamos a conocer el tema de los jagüeyes o lagunas que se empezaron a hacer en los potreros para recolectar el agua de las escorrentías y así pues guardarla para los animales, ¿no? O sea que podemos decir que esto es una práctica que viene desde los indígenas. Obviamente pues Barichara está en una zona que era de los guanes. Claro que sí, esa es una práctica que viene desde hace mucho rato, sí señor. ¿Dónde se inició este trabajo? Bueno, yo recuerdo que en mi vereda yo empecé a ver eso, ya le digo, con los canales de guauda, pero que yo recuerde, para allá en la época del 2000, a través de Aquascoc, el señor Manuel Mejía, que era gerente en ese entonces, fue la primera persona que llevó un proyecto ya para un poco más moderno, ¿no? Que fue que se hacen los pozos y se impermeabilizan con geomembrana calibre 30 que se está utilizando. Incluso los primeros canales que yo también empecé a ver, que conocía los canales, yo era de zinc, él los empezó a hacer de esa misma geomembrana y una prueba de ello es que la capilla de la Vereda Santa Elena está canalizada con ese canal, hecho en plástico. Él presentó un proyecto a través de Aquascoc para llevarle el agua a donde no podía llevarla por tubería, pues llevó este proyecto que yo recuerdo que fue el Colorado y la Vereda Santa Elena. Ahí hay unos pozos que datan de ya de más de 20 años en algunas familias que le solucionó de verdad al pan y al vino. Él fue la persona que trabajó eso. Y ahí hay unos pozos que yo los conozco que les han prestado desde ese entonces el servicio de recolección de aguas lluvias hechos en geomembrana. Entonces a través de Aquascoc esa persona que era gerente en ese entonces llevó los primeros proyectos y llevó también como el sistema de bombeo, ¿no? A través del tema de aire, porque allá en Santa Elena hay un sistema de bombeo que funciona a través del aire, que en este momento pues no está funcionando, lo queremos recuperar, pero ahí está la estructura, está el molino que vemos muchas veces en las películas esas gringas de los campos, se ven esos molinos. Ahí hay un molino idéntico que ese nos sirvió para el bombeo de agua desde un aljibe a la escuela. Hablando de esa escuela, allá es la escuela del Paramito, ¿no? No, señores, sí, sede educativa Paramito, institución educativa Paramito, sede Santa Elena. Y allá también la cancha, el techo que le hicieron y todo eso también tiene sus tuberías para claro que sí. El agua, ¿no? Cuando la administración nos propuso, o nosotros le habíamos, el sueño de nosotros era que se hiciera ese polideportivo, y la administración que escuchó en ese entonces, nosotros le dijimos, se hace ese techo, pero lo primero que se tiene que ver y velar es porque tenga una buena canalización, y afortunadamente fuimos oídos, y le hicieron una muy buena canalización que hoy se aprovecha en un tanque de 190,000 litros, y ahí se recolecta o se cosecha el agua lluvia para el servicio de la escuela. En este momento le está prestando el servicio a la escuela y a unas familias que en tiempos de verano se sirven de esa recolección de aguas lluvias. Fulgerma, cuéntenos así como, digamos, hablemos de un cálculo matemático. Una casa normal allá en Santa Elena tiene su sistema de drenaje para hacer la captura del agua lluvia. Calculemos, por ejemplo, en época de lluvia, ¿cuánto se puede guardar de esa agua? Mire, yo considero que no hemos sido capaces de construir jagüeyes con capacidad para recolectar el agua lluvia de un techo, porque se pierde mucho. Mire, creo que, por ejemplo, cuando caen 20 milímetros, son 20 litros por metro cuadrado. Entonces, imagínese usted la cantidad de un techo de una casa de 10 de largo por 8,
por 8 de ancha. Son 80 metros cuadrados. ¿Cuánta agua? Son 80 metros de agua que bien recolectada se la está enviando al tanque que usted tenga. Entonces eso le va a generar muchísima. Y en esta zona hay muchísimo caney, muchísimo, porque allá se cultivó tabaco, entonces ahí se secaba. Entonces hay unas construcciones bastante grandes que se pueden aprovechar para eso. Esas son las capacidades que debemos medir. Y ahí en la zona hemos tenido aguaceros de 70, incluso hasta de 100 milímetros en adelante de aguaceros que caen. Entonces, ¿cuánta agua cae? ¿Cuánta agua genera escorrentía? Porque no se recolecta toda. El agua hay que cuidarla y cada día más escasa y cada día más contaminada. El hombre no sabe lo que hace con destruir las quebradas, las fuentes de agua, porque todo el mundo no tenemos esa práctica de proteger el agua, el medio ambiente, todo eso. Hay que cuidarlo, porque contra el tiempo el agua llegaría a ser muy escasa. Un mensaje de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida. En esta época, a principio de años, que fue una época muy seca en todo Santander, bueno, en todo Colombia, en diferentes partes también, con esta cosecha del agua, ¿la familia pudo subsistir algún tiempo o requirieron de ayuda externa? Obviamente que se requiere de ayuda, ¿no? Porque el verano fue bastante intenso y fue largo. Y la capacidad, vuelvo y le digo, las familias tienen tanques para recolectar agua, pero no en una cantidad suficiente para soportar el verano. Si se tuvieran unas estructuras grandes, suficientes, que le dieran una capacidad de bastantes litros, alcanza el agua que cae durante la época de lluvia para soportar el verano. No alcanzó, pero y hubo que apelar a los viajes de agua, pero es una solución. Es una solución. No es una alternativa. Es una solución que la administración municipal, que la comunidad organizada o que a través de las diferentes comunidades organizadas, porque para llegarle a la administración tenemos que estar organizados. Si la administración municipal y las comunidades organizadas se proponen construir estanques de recolección de aguas lluvias de buena capacidad, esa es una solución para Barichara. No es una alternativa, es una solución. Incluso en este momento hay gente que ha hecho unas inversiones bastante generosas para tener pequeños distritos de riego y ha funcionado, funciona. Germán, se trabaja en Barichara. ¿Existe alguna posibilidad, ya que nos están escuchando desde diferentes municipios, que otras redes de acueductos, otras comunidades puedan ir a aprender esta tradición? Bueno, esta profesión ya. Claro que sí, es que no es tan difícil, eso no es científicamente, no es de científicos, es de simplemente mirar dónde podemos hacer el estanque, cómo llevamos los techos a través de los niveles, que no se briega mucho. En los foros que estuvimos, algún municipio escuché yo que querían empezar a implementar eso porque ya venían unos veranos que los venían afectando. Y recordemos que donde es más lluvioso, un verano de 15 días es mucho más desastroso. Nosotros hemos soportado veranos de meses y se aguanta. Donde no hay esta costumbre del verano, llamémoslo así, pues les va a dar durísimo. Y ya escuché algún candidato en ese entonces diciendo: tenemos que en este municipio empezar a implementar la recolección de aguas lluvias. Eso se tiene que empezar a implementar en todas partes, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar eso. En una brevedad, descríbenos para imaginarnos cómo se tiene que hacer una canareta, cómo se tiene que construir, qué materiales necesita y cómo tienen que estar ubicados. Mire, los materiales, hay diversidad de materiales, dependiendo de la capacidad económica que tenga cada uno, ¿cierto? Porque podemos o mandarla a hacer con una persona en talleres que sean soldados, podemos utilizar las hojas de zinc, podemos utilizar, vuelvo y le digo, el plástico de membrana calibre 30 que se puede hacer, y podemos utilizar la guauda. Y se colocar un canal es lo más de fácil, una pita y con un cierto desnivel a donde usted vaya a dirigir el agua, y la recolección en mangueras. Yo he visto que mucha gente truezan las pimpinas, le ponen la pimpina bien amarradita ya al deshogue del canal, a donde termina el canal, en el nivel que viene, en el desnivel, y ahí le conectan una manguera y la llevan a donde sea. Es hacer infraestructura
preveyendo que puede llover recio para que no se nos desperdicie. Porque muchas veces dicen, no, eso con esto tengo, pero cae un aguacero recio y se vuela el agua por todos los lados. Entonces la infraestructura, dicen que en lo grande cabe lo poquito y lo bastante. Entonces eso es lo que hay que prever en estas construcciones. Pero materiales hay diversidad. Listo, tenemos el agua lluvia, ya tenemos el recurso hídrico. ¿Qué tratamiento tenemos que hacerle a esa agua lluvia para que sea consumible? Pero acá tenemos los filtros. Acá en CEPA tenemos los filtros que nosotros los utilizamos en nuestra vereda. Entonces un filtro que vale, que no es mucho lo que vale y sí le genera a usted una seguridad de tomar la agua del filtro más pura y tranquilidad que no va a pasar absolutamente nada. Nosotros los utilizamos y son muy buenos, de verdad. Estos filtros son los que le ayudan a uno a tener la seguridad de que el agua lluvia no le genera ningún problema de salud. Fulgerma, muchas gracias por estar aquí en Pilas con el Agua. No, señora, a ustedes un gustazo nuevamente pasarnos acá por esta casa de nosotros, como lo es CEPAS, y poder aportar esta experiencia que tenemos y decirle a la gente, hay que canalizar, hay que cosechar agua y hay que cuidar nuestras quebradas, no deforestemos, respetemos las fronteras de los aljibes, de las quebradas, y verá que nosotros vamos a tener agua. Muchas veces nosotros nos preocupamos que es que ahí voy a sembrar tal cosa y tal cosa. Sin agua esto no funciona. Y el agua la podemos tener dejándole 1 metrico, 2 metricos más a la quebrada, al aljibe, que él no nos va a fallar. Ahí tendremos, si cuidamos nosotros el agua. Invitación, cuidemos y reforestemos para que tengamos agua. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando acá en las provincias Comunera y Guarentá. Esto fue Pilas con el Agua. El Secretariado Diocesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Misereor, presentaron Pilas con el Agua. El agua es vida, cuídala. Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida.